Dios los siga bendiciendo a todos. Les habla su siervo René Claro. Soy del país de El Salvador. Pertenezco a la Iglesia Bautista. Soy licenciado en Teología. Este día le traemos una grabación muy especial. El tema del debate se llama ¿Es el bautismo en agua necesario para la salvación? Mi oponente tomará la posición de demostrar que el bautismo en agua es necesario para la salvación. Yo tomaré la posición de que el bautismo no es necesario para la salvación. Cada quien presentará su evidencia, así que pongan mucha atención y pues vamos a ver qué dice la Biblia. En este momento les voy a leer el programa del debate. El debate va a durar aproximadamente 1 hora con 15 minutos. Después de que mi oponente haga su minuto de presentación, vamos a tener 10 minutos cada uno de exposición. Después vamos a tener 10 minutos cada uno de refutación, luego 5 minutos de contrarrefutación. Después viene la sesión de preguntas. Vamos a hacer 3 preguntas cada uno. Tenemos 1 minuto para formular la pregunta y 3 minutos para responderla. Y por último vamos a tener 5 minutos cada uno de conclusión. Y en la misma conclusión, en los mismos 5 minutos vamos a despedirnos. Espero les guste, Dios les bendiga y ahora pues continuemos con el debate. Me presento. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Sosa. Soy miembro de la Iglesia de Cristo, soy cristiano y me reúno en la Iglesia de Cristo de Ozatlán, en Usulután, El Salvador. Actualmente estoy estudiando mi 5º mes de programa bíblico integral, dirigido por nuestro hermano apologista y cristiano de México, Fernando Mata. Entonces vamos a estar viendo lo que la Escritura enseña con respecto al tema de si es necesario el bautismo en agua para salvación. Mi trabajo en este debate es probar que sí es necesario. Entonces vamos a estar dando toda la evidencia bíblica para que esto se pueda probar de una forma clara y contundente. Sería mi presentación. Bueno, ahora queda Miguel entonces con sus 10 minutos de exposición. Bueno, entonces en este momento me toca a mí presentar la evidencia bíblica para probar que el bautismo en agua sí es necesario para la salvación. Dice en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado. Dice en 1 de Corintios 4:6, esto lo he presentado en ejemplo en mí, Apolos, para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. Y en el Salmo 119, pasaje 160, dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, vamos a ver, hablar de acuerdo a la Escritura y no vamos a pensar más allá de lo que está escrito, sino lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sumando la Escritura vamos a obtener una verdad completa. Bien, vamos a ver primeramente los efectos del bautismo en agua. Por ejemplo, cuando Jesús anduvo en su ministerio y fue crucificado y resucitó, él cuando está a punto de ascender al cielo, él dice en Marcos 16:16, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dice en el 15, pero en el 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, ¿quiénes son los que se van a salvar? Y él dice, el que creyere y fuere bautizado. En el griego, la palabra y, o la letra i, es una conjunción kai, copulativa, que sirve para unir, para amarrar dos cosas de igual importancia, de modo que no se pueden separar. Entonces, cuando Jesús dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, entonces para salvarnos debemos creer y bautizarnos, y está unido por kai. Entonces, si mi oponente quiere decir que el bautismo no es necesario para la salvación, por la misma puerta que abre para sacar el bautismo, por esa misma puerta sale también el creer, porque está unido con kai. Creer y ser bautizado no se puede desunir. Entonces allí Jesús lo amarra de tal modo que se vuelven inseparables. Gramáticamente no se pueden separar. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ahora, Jesús dice que para condenarse basta con no creer. Obviamente si alguien no cree,
mucho menos se va a bautizar. Entonces, cuando dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe que salva es la que nos lleva a creer y ser bautizados, de acuerdo a Marcos 16:16. También dice en Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Dice aquí la versión de la Biblia Las Américas, Primera de Pedro 3:21, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Y dice la versión de la Biblia Arca Fernández, una imagen del bautismo que ahora os salva, bautismo que no consiste en quitar una suciedad corporal, sino en comprometerse ante Dios a llevar una conducta limpia, y os salva en virtud de la resurrección de Cristo. Entonces, que quede claro que yo no vengo aquí a defender que nos salva el bautismo solamente, no. Lo que yo defiendo es que para salvarnos debemos oír el Evangelio, creerlo, arrepentirnos, confesar nuestra fe públicamente. Es lo que Jesús manda en Mateo 10:32, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, y ser bautizado para el perdón de pecados. Eso es lo que como cristiano, miembro de la Iglesia de Cristo, es lo que defiendo. Para salvarnos debemos oír, creer, arrepentirnos, confesar y ser bautizados para perdón de pecados. Ahora bien, de acuerdo a la Biblia, el bautismo es para salvación, ya lo vimos. Pero también de acuerdo a la Biblia, el bautismo es para venir a ser discípulos de Cristo. Dice en Mateo 20:28, dice, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, los discípulos vienen a ser cuando son bautizados. Y a estos discípulos en Hechos 11 se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, para ser cristianos debemos ser bautizados. Si usted no es bautizado bíblicamente, no es cristiano, porque el discípulo es llamado cristiano y de acuerdo a Jesús venimos a ser discípulos cuando somos bautizados. Ahora, ¿de qué manera se tiene que expresar nuestro Señor Jesucristo en Marcos 16:16 para que nosotros creamos que el que se va a salvar es el que creyere y fuere bautizado? Si no diciéndolo así, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si mi oponente dice, es que si yo leyera que el bautismo es para salvación, yo lo creería, pero Marcos lo dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ahora, ¿de qué manera se tiene que expresar nuestro Señor Jesucristo para que creamos que para ser discípulos hay que ser bautizados? Sino diciéndolo. Y en Mateo 20:18 Jesús dice, en Mateo 20:19 dice, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Entonces, la manera de hacer un discípulo es cuando es bautizado. Y estos discípulos, en Hechos 11, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ergo, si usted no es bautizado, no es discípulo de Cristo, no es cristiano. Es lo que la Biblia enseña. Ahora bien, el bautismo es para obedecer el Evangelio, porque de acuerdo a Primera de Tesalonicenses 8:9 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son los que se van a condenar? Los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo obedecemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Dice en primera carta de Corintios, capítulo 15, aquí el apóstol Pablo enseña cómo se obedece y en qué consiste más bien el Evangelio. Dice en primera de Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, de acuerdo al apóstol Pablo, el Evangelio es la muerte,
muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo obedecemos este evangelio? Porque de acuerdo a Tesalonicenses hay que obedecerlo. Esta muerte, sepultura y resurrección se obedece en el bautismo. Dice en en Romanos 6, dice en Romanos 6, 3 y 4, dice la Escritura: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pasaje 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando dice ahí a fin, o sea, el propósito del bautismo es morir a la vida antigua, ser sepultado en el bautismo para andar en vida nueva. Ese es el propósito del bautismo. La vida nueva viene después del bautismo y no antes. Entonces eso es lo que podemos ver claramente, que el texto lo está diciendo a fin, dice, de que vosotros andéis en vida nueva. La vida nueva, repito, viene después del bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo es para perdón de pecados. Dice en Hechos 2, pasaje 38, dice en Hechos 2, 38, Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora bien, bueno, entonces, de acuerdo a Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, el bautismo es para perdón de pecados. Ahora, arrepentirse y bautizarse están unidos por kai, que se vuelven inseparables. Así que si mi oponente quiere sacar el bautismo para perdón de pecados, por la misma puerta saca el arrepentimiento. Entonces, ¿por qué? Porque están inseparables. En Mateo 26, 28, Jesús dice que su sangre iba a ser derramada para la remisión de pecados. Y es la misma construcción gramatical en griego, eis aphesin amartion, de Mateo 26, 28, de Hechos 2, 38. Si mi oponente dice que el bautismo no es para perdón de pecado, entonces tampoco la sangre de Jesucristo fue derramada para perdón de pecado. Pero si él dice que la sangre de Jesucristo fue derramada para perdón de pecado, entonces el bautismo también es para perdón de pecado. Esa sería mi primera intervención. Bueno, ¿es necesario el bautismo para la salvación? Quiero que note que cuando decimos necesario, queremos decir que no hay excepciones. Así que si hay una excepción, si podemos encontrar a alguien en la Biblia que es salvo sin el bautismo, entonces hemos probado que el bautismo en agua no es necesario para la salvación. Y en este sentido leemos Hechos 10, 43 al 47. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras aún Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Remarque ahí, el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cayó sobre ellos, recibieron el don del Espíritu Santo. Versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hablaban en lengua y magnificaban a Dios. La lengua es un don dado únicamente a los miembros de la iglesia. 1 Corintios 14, 5. Los no creyentes no pueden adorar a Dios. 1 Corintios 2, 14. Ahora leamos el versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tan bien como nosotros? Estas personas habían recibido el Espíritu Santo al igual que Pedro y los otros apóstoles. Ellos fueron salvos antes de ser bautizados, porque ya habían recibido el Espíritu Santo como evidencia de su salvación. Y nótelo bien, antes de ser bautizados recibieron el Espíritu Santo. Entonces, antes del bautismo en agua, Cornelio y su casa tuvieron vida eterna y el perdón de los pecados. Todo esto ocurrió antes de que fuera administrado el bautismo en agua. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Pues simplemente leyendo en Hechos 15 del 7 al 9. Estos versículos hacen referencia al hecho, a lo que ocurrió en Hechos 10, lo que acabamos de leer. Esto era la salvación de Cornelio. Y leemos:
Hechos 15 del 7 al 9. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dice Pedro que a estas personas Dios les demostró que los recibía, les dio testimonio. Significa que Dios les mostró que los recibía dándoles su espíritu y que sus corazones fueron purificados por fe antes del bautismo y recibieron el Espíritu Santo antes del bautismo. Dios dice aquí su palabra. Está muy claro que Dios dio testimonio, que Dios lo recibió antes de que fueran bautizados. ¿Cómo es posible que el bautismo en agua es necesario para la salvación si esta persona Dios lo recibió antes de ser bautizado? Está claro, los versículos están claros. No hay para dónde hacerse aquí. No existe. ¿Qué posibilidad? Yo quiero ver qué es lo que va a decir mi oponente, porque la Biblia es clara. Y la Biblia dice: si alguno no se conforma a las sanas escrituras, está envanecido de ira y no sabe nada. Así que alegar que Cornelio no fue salvo hasta ser bautizado en agua, es decir indirectamente que Dios llena con su Espíritu Santo a las personas que no son salvas o a hijos del diablo. Esto sería pero ridículo para un estudioso de la Biblia. Además, los no redimidos no pueden recibir el Espíritu Santo. No existe lugar en la Escritura que afirme que un impío tenga el Espíritu Santo. Bíblicamente solo los creyentes lo tienen. Juan 14, 17, 1 Corintios 2, 14, 1 Corintios 3, del 16 al 17. El Espíritu Santo no puede morar en alguien que no hayan sido perdonados sus pecados. Cuando el Espíritu habita en una persona, le confirma que pertenece al Señor y que es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Romanos 8 del 14 al 17. Romanos 8, 11. La Biblia también dice que si alguno no tiene el Espíritu Santo, es de Dios. Romanos 8, 9. Y si alguno tiene el Espíritu Santo, dice también la Biblia que Dios está en él, 1 Juan 3, 24. Y si tiene el Espíritu Santo, es sellado por él, Efesios 4, 30, 2 Corintios 1, 22. Por lo tanto, en Hechos 10, 43 al 47, aquellas personas que estaban hablando en lengua y magnificaban a Dios eran definitivamente salvas. Y eran salvos estas personas antes de ser bautizados. Esto no simplemente es una sección, es una realidad. Estas personas tenían el Espíritu Santo antes de ser bautizados. El ladrón en la cruz simplemente fue salvo porque creyó en Cristo. Si el bautismo en agua fuera necesario para la salvación, Jesús no le hubiera dicho: hoy estarás conmigo en el paraíso. Desnudo y en una cruz obtuvo su salvación y vida eterna simplemente porque esa persona creyó en que podía ser salvo, con palabras tan sencillas como: acuérdate de mí. Entonces, por las fuerzas de las circunstancias, no puede ser el agua la que purifica de los pecados, sino seguramente algo más. Por lo tanto, es necesario buscar en la Biblia lo que tenga el poder para limpiar los pecados. Y en este sentido leemos Hechos 26, 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Otro caso, los discípulos de Juan el Bautista. Si el bautismo es lo que hace de Dios sus hijos, si el bautismo es lo que limpia de los pecados y los discípulos de Juan el Bautista ya tenían el perdón de los pecados, según Lucas 1, 76 al 79 y Marcos 1, 4, ¿para qué los bautizó Pablo? Los discípulos de Juan el Bautista, Pablo los bautizó, pero según Lucas y Marcos ya tenían el perdón de sus pecados. Si el bautismo es para el perdón de los pecados, ¿para qué los bautizó? El apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 17, Pablo escribe acerca de lo que sucedió en Hechos 26 del 17 al 18. En Hechos 26 del 17 al 18, ahí Jesús dijo: líbrate de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Observe que la razón por la que Cristo envió a Pablo fue para que pudieran recibir el perdón de pecados. Ahora leamos 1 Corintios 1:17, donde Pablo dice a qué fue que lo envió Cristo. 1 Corintios 1:17, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Esto quiere decir que nosotros recibimos perdón de pecados sin el bautismo. Cristo envió a Pablo para que pudiera recibir perdón de pecados, para que pudieran recibir perdón de pecados. Hechos 26 del 17 al 18. Cristo no envió a Pablo a bautizar en agua, 1 Corintios 1:17, por lo tanto, uno recibe el perdón de pecados sin el bautismo en agua. Otro ejemplo de una persona que está, por ejemplo, perdida en un desierto y solo tiene una Biblia, o perdida en una isla, o alguien que está a punto de morir y esta persona muera. Si va para el cielo, entonces el bautismo no es necesario para la salvación. Si va para el infierno, entonces la fe en Cristo no fue suficiente para salvarlo a él. Si el bautismo fuera necesario para la salvación de esta persona, entonces 2 Corintios 6:2 sería también falso. Este versículo enseña que he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, lo que implica que podemos ser salvos instantáneamente, cualquier día, en cualquier lugar, aun si no pudiéramos ser bautizados inmediatamente. Un minuto. El pago de Jesús por nuestros pecados es adjudicado a nuestra cuenta únicamente por fe. Romanos 4:5, Romanos 3:22, Romanos 5:1, Juan 3:18, 36, Juan 5:24, Juan 6:47, Efesios 2 del 8 al 9. Casi 200 versículos dicen que la salvación se efectúa cuando uno cree en el Evangelio, y en ese momento de creer, él o ella es sellado con el Espíritu Santo. Efesios 1:13, Hechos 19:2. Entonces desafío a mi oponente gentilmente a que miremos realmente lo que dicen las Escrituras. Todas las Escrituras, no simplemente unos versículos aislados. Somos justificados por fe. Gracias a Dios que Jesús es suficiente y poderoso para salvar. Gracias a Dios que nos ha dado una salvación tan grande, Cristo Jesús. A Él sea la gloria, el honor y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Diez minutos, hombre. Ahora vamos con tus 10 minutos. Espera. Ya. Bueno, pues agradecer a René, licenciado en teología, por el conocimiento que él trae en este día, esa postura que él tiene. Ahora me toca a mí en mi tiempo refutar los argumentos que él ha presentado. Ojo, no estamos refutando los pasajes de la Biblia, porque los pasajes son inspirados. Yo creo todo lo que René dijo, porque es lo que la Biblia dice. Ahora, disiento en la interpretación que él le da a los textos. Como yo dije en mi primera intervención, yo no defiendo el bautismo, que la salvación es por el bautismo solamente. Yo dije que la salvación es cuando la persona oye el Evangelio, de acuerdo a Romanos 10:17, por el oír viene la fe, cuando las personas creen, porque dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También la Escritura enseña que hay que arrepentirse, de acuerdo a Hechos 17:30, dice que Dios ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Ahora bien, y confesar nuestra fe, dice en Romanos 10:17, Romanos 10:10, dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahora bien, y ya vimos, ¿verdad?, los pasajes que enseñan que el bautismo es para perdón de pecados, Hechos 2:38. Y también en Marcos 16:16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora bien, René cae en una falacia que se llama falacia de falsa dicotomía o falsa disyuntiva, porque René viene y dice, o es por creer o es por el bautismo. Cuando sumamos lo que la Biblia enseña, entendemos que es cuando creemos y somos bautizados. Ahora, René cree los textos que él los leyó. ¿Por qué los cree? Porque
rechaza entonces los textos que hablan del bautismo, si están en la misma Biblia. Ahora bien, eso quiero que quede claro, digamos, mi postura es esa, la salvación no es por el bautismo solamente, sino por todo lo anterior, oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado para perdón de pecado. Bueno, René dijo que en Hechos 10, 47, Cornelio y su casa, ellos fueron salvos antes de ser bautizados en agua, porque ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. No sé si René se ha fijado que el bautismo en el Espíritu Santo solo ocurre 2 veces, con los apóstoles en Hechos 2 y con Cornelio y su casa. ¿Por qué fueron bautizados los apóstoles en Hechos 2 con el Espíritu Santo? Era para que los judíos creyeran que el mensaje que ellos iban a predicar y lo que se iba a hacer en ese día venía de parte de Dios. Ahora, cuando ellos son bautizados en el Espíritu Santo es porque ellos hablaron en lengua. Entonces el don que ellos reciben es hablar en lengua, o el poder que ellos recibieron fue hablar en lengua. Ahora, en Hechos 10, estas personas que son gentiles, Cornelio y su casa, eran personas temerosas de Dios y el Espíritu Santo es derramado sobre ellos. ¿Para qué? René lo dijo, para que hablaran en lengua y oían que magnificaban a Dios en lengua. Ahora bien, el bautismo del Espíritu Santo no es para perdón de pecados. Esa es una conclusión a la cual René llega, pero no lo dice la Escritura. Los textos que él leyó están grabados, ni uno dice que el bautismo en el Espíritu Santo es para perdón de pecados. Cornelio y su casa, ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo para que los judíos que allí andaban no impidieran, no fueran un tropiezo para que ellos fueran bautizados en agua. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo es derramado sobre Cornelio y su casa en el sentido de que Dios les permite que ellos hablen en lengua. Ahora, si el hecho de que el Espíritu Santo se derrame en alguien para que hable en lengua, esto indica que ahí hay un perdón de pecado. Por ejemplo, en Números 22, la burrita de Balaam dice que el Espíritu Santo descendió sobre ella para que hablara en lengua. Ahora, ¿qué pecados tenía esta burrita? Si el hecho de que Dios haga a alguien hablar en lengua indica que es para perdón de pecados, ¿qué pecados tenía esta burrita de Balaam en Números 22? Entonces vemos ahí que esa postura no tiene sentido. Repito, el Espíritu Santo en Hechos 10 es derramado, o el bautismo en el Espíritu Santo se da para que los judíos no pusieran tropiezo a que los gentiles también vinieran a ser bautizados en agua. ¿Por qué Pedro les pregunta, ¿puede acaso impedir a alguno el agua? ¿Por qué la urgencia de querer bautizarlo? Entonces, ¿por qué? Según René, en Hechos 2:38, Pedro dice, bautícese para perdón de pecados. Y ya en Hechos 10 ya Pedro ahí anda predicando otra cosa. No. Pedro predicó lo mismo en Hechos 2:38, en Hechos 10 da la urgencia para el bautismo. Y en su carta que escribe en 1 Pedro 3:21 vuelve a decir que el bautismo es para perdón de pecados. Entonces vemos que Pedro predicó lo mismo. Pedro no tenía el pensamiento que tiene René, que el bautismo no es necesario. Según Pedro sí era necesario, por eso pregunta, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos? Entonces ahí abordo el argumento de René. Luego René dice que ellos fueron salvos antes del bautismo. Ya vimos que no, por eso Pedro los bautiza. Ahora, ¿en qué momento Dios purifica el alma y el corazón? Dice en 1 de Pedro 1:22. ¿Cuánto tiempo llevo? Primera de Pedro 1:22 dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, Dios purifica nuestras almas o perdona nuestros pecados cuando obedecemos la verdad. ¿Y qué dice esta verdad? Que debemos oír, creer, arrepentirnos, confesar nuestra fe públicamente y ser bautizados para perdón de pecados. Ahora bien, ¿o acaso Dios purifica el alma de dos formas? Cuando la gente es bautizada en el Espíritu Santo o cuando las personas obedecen la verdad. Si René dice e insiste que es por el Espíritu Santo, yo le preguntaría a él si él ya fue bautizado con el Espíritu Santo. Si no, entonces su corazón no ha sido purificado ni su alma.
Veremos qué contesta René. Ahora bien, el ladrón en la cruz recibe la promesa de salvación en el antiguo pacto. Acuérdense que Cristo no ha muerto y está con él en la cruz. Ahora bien, no se podía bautizar el ladrón en la cruz por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo porque Cristo no ha muerto. Y el ladrón en la cruz recibe la promesa de salvación en el antiguo pacto. Ahora, el ladrón en la cruz muere bajo el nuevo pacto, nadie niega eso. Pero ¿en qué pacto recibió él la salvación? En el antiguo pacto. Ahora bien, dice también, René dice, no puede ser el agua lo que limpia, debe ser algo más. Claro, el agua por sí misma no tiene ningún poder, pero lo que hace que ocurra el perdón de pecados es la sangre derramada por Cristo en la cruz, es la muerte de Cristo en la cruz, pero en el bautismo Dios nos perdona, esa sangre es aplicada sobre nosotros por la obediencia. Recuerden, 1 de Pedro 1:22 dice que nuestra alma es purificada por la obediencia a la verdad. En sí no es el agua es agua normal, pero el acto de obediencia en el bautismo es la que hace que Dios nos perdone. Siempre es Dios que perdona, no es el bautismo, pero Dios utiliza el bautismo para perdonarnos nuestros pecados, porque es un acto de obediencia, es un mandamiento de Cristo. Ahora bien, René dice que hay como 200 textos que hablan de creer y no hablan de bautismo. Hay una figura que se llama sinécdoque, donde se resume el todo por una parte o una parte por el todo. Por ejemplo, en esos textos que René leyó, no se dice que hay que arrepentirse, pero René sabe y cree que para salvarnos debemos creer y arrepentirnos. Algunos pasajes solo dicen creer, otros solo dicen arrepentirse. Entonces, René no hace la sinécdoque de bautismo. Cuando los pasajes que René le hablan de creer, creer incluye creer, arrepentirse, y en el caso del Nuevo Testamento, cuando se aplica la palabra creyente, incluye el bautismo. No se le llama a nadie creyente que no sea bautizado. Después de la muerte de Cristo, todos los creyentes son los bautizados, no solamente los que creen con un creer mental. También el bautismo de Juan, en Hechos 19, estas personas fueron bautizadas. Y este pasaje, en vez de ayudarle a René, le cae en contra, porque ahí vemos nuevamente que el bautismo en agua sí es necesario, porque estos ya habían sido bautizados en agua, fue el bautismo de Juan. Pero ¿qué cree? El bautismo de Juan era un bautismo solo para los judíos, era un bautismo nacional. En cambio, estamos bajo la ley de Cristo y el bautismo de Juan pertenecía al antiguo pacto. Ahora, en el nuevo pacto, todos debemos tener el bautismo de Cristo para salvación. Por es que ellos fueron bautizados por primera vez con el bautismo de Cristo. De igual manera, los que no tienen el bautismo bíblico deben ser bautizados hoy en día. Sería mi refutación. Muy bien. Entonces ahora yo voy a refutar la primera exposición de Miguel. Y por ejemplo, él habla de unos pasajes como por ejemplo Mateo 28:19. Dice que para ser discípulo uno tiene que ser bautizado. Pero este versículo nos está enseñando primero nos enseña que el bautismo es necesario para la salvación. Dice que el bautismo es parte de ser discípulo. Simplemente está enseñando este versículo lo que tiene que ser una persona que ha creído en Cristo. No está enseñando que un discípulo se hace solamente bautizándolo, porque por ejemplo en Hechos 19, ustedes pueden leerlo del 1 al 5, el apóstol Pablo encuentra a algunos discípulos en Éfeso, que estas personas ya creían en Jesús, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. Pero aún así la Biblia le llama discípulos antes de que fueran bautizados. Este pasaje muestra que estos discípulos ya eran considerados como tales antes de recibir el bautismo cristiano. Entonces, si el bautismo lo que hace discípulos, ¿por qué estas personas la Biblia le llama discípulos antes de que los bautizara? Porque en ese momento después los bautizó Pablo. Aquí queda refutado totalmente Miguel. También explica Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El problema, la confusión aquí está en la palabra para.
Un ejemplo en las Escrituras de cómo esta preposición para es usada en otras partes de las Escrituras en conjunto con la palabra bautizar, la encontramos en Mateo 3:11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice. Es obvio que se bautizaban, es obvio que no se bautizaban para arrepentirse, sino porque ya estaban arrepentidos. No siempre la palabra para significa al fin de obtener. En este caso, dice Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo para arrepentimiento. Yo creo que nadie cree que estas personas se bautizaban para arrepentirse. Lo hacían porque ya estaban arrepentidos. Lo mismo pasa en Hechos 2:38. Si mi oponente quiere decir que la palabra en Hechos 2:38 para significa a fin de obtener el perdón de los pecados, tiene que concluir también que la gente en Mateo 3:11 se bautizaba para arrepentirse y no porque estaban arrepentidos. Entonces lo mismo pasa en Mateo Hechos 2:38 y la misma preposición para se utiliza. Se bautizaron porque estas personas ya habían obtenido el perdón de su pecado, porque estas personas ya se habían arrepentido y al arrepentirse ya habían obtenido el perdón de su pecado. Lo que está sucediendo en este pasaje aquí es que el arrepentimiento y el bautismo están conectados. No es el arrepentimiento el que da perdón de pecado, no es el bautismo el que da perdón de pecado, sino es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el que da perdón de pecado y vamos a leer los siguientes versículos que muestran que el arrepentimiento, que el perdón de pecado se obtiene a través de arrepentirse y ni siquiera mencionan el bautismo. Lucas 13:3 dice, os digo, no antes, si no arrepentís, todos pereceréis. Hechos 11:18, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y así, Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 26:20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. También observemos que Pedro, más adelante, Hechos 3:19 y Hechos 5:31, observemos también que Pedro está predicando a los no creyentes y nuevamente pone su atención en el arrepentimiento sin mencionar el bautismo. Entonces, un versículo muestra a él para decir que el bautismo para perdón de pecados. Yo le muestro todos estos versículos donde dice que es el arrepentimiento el que da perdón de pecados. Y la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Veamos cuál posición tiene más evidencia bíblica. Gentilmente reto a mi oponente a que demuestre por toda la Biblia, no solamente aislando un versículo. También el tiempo es corto. Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Está realmente diciendo Pedro que el acto de ser bautizado es el que nos salva, contradiciendo así a muchos versículos de la Biblia que claramente enseñan que uno es salvo a través de la fe y a personas siendo salvas antes de ser bautizadas, como el caso de Cornelio en Hechos 10 del 43 al 47. En este punto debemos de notar que cada vez que aparece la palabra salvar o su derivado, no siempre se utiliza con frecuencia en nuestra alma. Por ejemplo, dice aquí la oración de fe salvará al enfermo, Santiago 5:15. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvación, Hechos 27:20. Ninguno de estos ejemplos citados se refiere a nuestra alma, son como 1 Pedro 3:21. Aunque afortunadamente no tenemos que averiguar lo que Pedro quería decir, porque él lo aclara más adelante diciendo, no quitando las inmundicias de la carne. El bautismo nos salva, pero nos salva de una mala conciencia hacia Dios. El bautismo no nos salva del castigo eterno. Pedro, no queriendo declarar que el bautismo en sí es lo que salva, inmediatamente agrega, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la expresión de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo no quita el pecado. ¿Cuáles son las inmundicias de la carne? Que dice Pedro que no quita el bautismo, Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Él usa varias versiones para favorecer su pensamiento de decir que son la suciedad del cuerpo, pero aquí no dice eso. Gálatas 16:21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Según la Biblia, inmundicia es el pecado.
Pero, Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. Y así 1 Tesalonicenses 4:7, Santiago 1:23 y 2 de Pedro 2 del 9 al 10. Como hemos visto, entonces no es el agua el que quita las inmundicias de la carne, sino la sangre de Cristo. Y en este sentido leemos 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora bien, dice Él también en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y que la preposición y une el creer y ser bautizado. Por ejemplo, yo les puedo poner un ejemplo: el que cree y vive en México será salvo, y es correcto, pero no significa que el que cree y no vive en México no es salvo. No sería, eso ya no sería correcto. Entonces el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El énfasis está en no creer. La conjunción y en Marcos, que dice él que une el bautismo, con el creer, en ciertas ocasiones es correcto, pero ¿qué es lo que va a determinar si son inseparables? Siempre el contexto del pasaje y el contexto de toda la Biblia. Como por ejemplo en Romanos 10:9, dice, pero si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y está la conjunción y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es claro que lo que da la salvación es creer con el corazón y no confesar con la boca. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, una persona que tiene un problema en su garganta o que no puede hablar, o una persona que es muda, no puede confesarlo. Es claramente que lo que salva es creer con el corazón, aunque está unido el confesar con la boca, con la conjunción y. Y así podemos leer Proverbios 3 del 5 al 6, Mateo 6:33, Salmo 37:5. Entonces, si vemos estos versos, y si vemos este verso más de cerca, se compone de dos declaraciones: el que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Es claro que el factor determinante respecto a si uno es salvo o condenado es si uno cree o no. Note bien que en la segunda parte del mismo versículo termina diciendo, más el que no creyere será condenado. No dice, pero el que no creyere y no fuera bautizado será condenado. El no bautizarse no es lo que conduce a la condenación, sino la incredulidad. Es fácil sacar un versículo y aislarlo para favorecer lo mismo que hacen muchas sectas, como por ejemplo está la secta de los testigos de Jehová, usan un versículo y para sacarlo de contexto y favorecer su doctrina. Miguel está haciendo lo mismo, usa un versículo para decir que el bautismo es salvo sin tomar en cuenta todos los más de 200 versículos que aparecen en la Biblia. Entonces creo que ya el tiempo ya no me da. Pero tal vez más adelante puedo explicar los pocos versículos que me hicieron falta. 5 minutos. Ya. Bueno, ahora me toca contrarrefutar los argumentos de René. Ahora, en su primera intervención, René citó 1 Corintios 1:17, creo, donde dice, Pablo no me envió a mí Cristo a bautizar. La figura que allí hay es un hebraísmo. El hebraísmo, esta figura lo que tiene por objetivo es poner dos cosas importantes, pero darle realce a otra. Por ejemplo, en Juan 6:27 vemos esta figura de hebraísmo, donde Jesús enseña en Juan 6:27. Lo vamos a leer acá para que este argumento sea rebatido por la Escritura. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a señaló Dios el Padre. Aquí Cristo nos dice que debemos trabajar no por la comida material, sino por la vida eterna. La pregunta aquí es, entonces, ¿no tenemos que trabajar para comer comida física?
Claro que no, pero aquí está la misma figura, un hebraísmo donde dos cosas importantes, pero se le da más realce a la una que la otra. Cuando Pablo dice, no me envió Cristo a mí a bautizar, sino a predicar, las dos cosas son importantes, pero Pablo se está decantando porque el objetivo de él era predicar estas almas, aunque los que bautizaban estas almas convertidas o convencidas por el Evangelio eran otras, para que los pecados le fueran perdonados. Ahí la figura que hay es un hebraísmo. Ahora, el otro argumento, René dice que nos va a mostrar pasajes que hablan de la hora del arrepentimiento y empieza y dice que el perdón de pecados se obtiene cuando la persona se arrepiente. Y después René dice, porque está grabado, ustedes lo van a oír, ya al final dice que lo que da la salvación es creer. Entonces, ¿qué es lo que da la salvación? ¿Arrepentirse o creer? Si René dice, pues la salvación la da el creer y el arrepentirse, yo le digo amén, es lo que yo entiendo, es lo que yo creo, pero también lo da el bautismo. Entonces, ¿por qué René cree que el bautismo, que el arrepentimiento es para perdón de pecados? Porque lo lee. Pero ¿por qué si lee esto del bautismo no lo cree? Entonces, esa es la pregunta. Ahora, en Hechos 2, arrepiéntanse y bautícense. Están unidos por Kai para perdón de pecados. Y René dice que es solo un texto. Pero ¿cuántas veces Dios tiene que decir algo para que este algo sea cierto? Jesús solo una vez dijo que iba a edificar su iglesia. En Mateo 16, 18 dice, edificaré mi iglesia. Una vez. Por esto no es cierto. Entonces, digamos ahí en Hechos 2:38 dice, bautícense, arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados. Entonces, si René dice no es para perdón de pecado, él lo dijo es porque ya sus pecados estaban perdonados. Entonces, fueron perdonados los pecados de estas personas sin arrepentirse. Si cambiamos el sentido del texto, que no es para perdón, no es arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados, si es porque ya sus pecados estaban perdonados, entonces era sin bautismo, pero también sin arrepentirse. Cuando Jesús dice que si no os arrepentís, entonces moriréis. No hay perdón sin arrepentirse, y esto René lo cree. En Hechos 2 no se puede cambiar el texto. Es la misma figura gramatical de Mateo 26, 28, cuando dice, mi sangre es derramada para perdón de pecados. Esa fe sin amartión. Entonces es lo mismo, la misma figura gramatical. Si René cree que la sangre de Cristo fue derramada para perdón de pecado, tiene que aceptar lo mismo en Hechos 2:38. Ahora, René dice, no siempre significa para, pero en este caso sí lo significa. Porque si no tenemos a personas salvas sin arrepentirse en Hechos 2:38. Y es lo que René tiene que entender, que si le cambia, deja a personas salva sin arrepentirse. René dice en 1 de Pedro 3:21, el bautismo salva, pero después no salva. O sea que Pedro en el mismo pasaje se contradice. No, cuando leí las versiones lo explican más claro. No quita las inmundicias de la carne como la suciedad. La palabra carne no siempre significa pecado. De hecho, Jesús vino en carne. Primera de Timoteo 3:16. Significa entonces que porque dice carne, Cristo vino en pecado. En ninguna manera. Dice que Dios amó al mundo en Juan 3:16. Pero en la primera carta de Juan dice que si amamos al mundo, no amemos al mundo porque las cosas del mundo pasan. Entonces, tenemos que saber cuando una palabra, de acuerdo al contexto, significa algo y cuando está enseñando otra cosa. Y en 1 de Pedro 3:21, no quitando las inmundicias de la carne, significa no quitando la suciedad. No tiene que ver con el pecado. La primera parte sí salva. Y en el contexto anterior, en 1 de Pedro 3:20, dice que Noé y su casa fueron salvos por agua. Entonces, la salvación de la que sí se está hablando es la salvación espiritual. Muy bien, él dice que ahora yo no pienso que uno es salvo por la fe, sino por el arrepentimiento. Pero el detalle está que es necesario estudiar la Biblia adecuadamente para uno lograr comprender todas estas cuestiones. El arrepentimiento y la fe se pueden entender como las dos caras de una misma moneda. La fe y el arrepentimiento van juntos siempre. Marcos hace esta conexión más explícita. A ustedes pueden leerlo en su casa, yo no lo voy a leer aquí porque ya el tiempo no nos da, pero Marcos 1, 14 al 15, y Mateo 21, 32 y Hechos
20-21. Solo les voy a leer que dice, Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Y así todos los versículos que les cité van juntos. Siempre Jesús los pone juntos. No separemos lo que Dios ha unido. Y así que él dice también de que yo le doy mi interpretación a los versículos. Hombre, ¿qué interpretación le puedo dar si simplemente los leí los versículos? La Biblia es bien claro que Cornelio y su casa recibieron el Espíritu Santo. Y él dice que recibieron, aquí lo anoté, era para que fue que recibieron el Espíritu Santo, era para que los judíos creyeran y no pusieran tropiezo a los gentiles. Bueno, yo quiero ver ese versículo. Él al principio dijo, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Él lo leyó, que no pensemos más allá de lo que está escrito. También él lo leyó. Pero aquí él está presuponiendo que por eso fue que recibieron el Espíritu Santo. ¿A dónde dice la Biblia eso? ¿Por qué no mostró que la Biblia dice que recibieron el Espíritu Santo para que los judíos creyeran y no pusieran tropiezo? ¿Dónde dice eso en la Biblia? En ninguna parte. Eso él está presuponiendo y en la Biblia no podemos presuponer. La Biblia dice que el que no se conforman las sanas escrituras están envanecidos de ira y no sabe nada. Estas personas tenían el Espíritu Santo y la Biblia claramente enseña que una persona, que los no redimidos, los que no son cristianos, no pueden tener el Espíritu Santo. Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y así, un cristiano, dice la Biblia, y si alguien tiene el Espíritu Santo, le pertenece a Dios, y Dios está en él. Entonces él tiene a Cornelio, tiene el Espíritu Santo en Cornelio y a todos los de su casa, y siendo incrédulos e hijos del diablo porque todavía no tenían el perdón de los pecados. ¿Hasta qué punto podemos llegar cuando torcemos la Biblia? Solo fíjense bien. Dice que, vamos a ver, dice que el Espíritu Santo lo recibió la burrita de Balaam. Bueno, que lea bien. Ahí en ninguna parte la burrita de Balaam recibió el Espíritu Santo. Dice que vio al ángel de Jehová, pero jamás recibió el Espíritu Santo un animal. Es necesario leer bien. Dice que en Éfeso los discípulos de Juan el Bautista, que me contradice el pasaje a mí porque Pablo lo bautizó para el perdón de los pecados. Eso enseña él, que Pablo lo bautizó para el perdón de los pecados. Pero por ejemplo, pero ya tenían el perdón de los pecados. ¿Qué pecados les perdonó el bautismo si ya tenían el perdón de los pecados? Les dice Marcos 1:4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Es claro y contundente entonces que estas personas ya tenían el perdón de los pecados, y él dice que los bautizaron para el perdón de los pecados. Por eso es importante tener un estudio adecuado de la palabra de Dios para no torcer. La Biblia dice que los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Y él dice que la conjunción y son inseparables para en el bautismo acrepentirsé y bautizarse, son inseparables, dice él. Pues lo que determina que es inseparable, las acciones unidas por la conjunción y lo que determina que es inseparable es el contexto y el contexto de toda la Biblia. Y ya cité muchos versículos donde hay acciones que son unidas por la conjunción y, pero que solo una acción es necesaria para llevar a cabo el propósito principal. Por ejemplo, en Romanos, que dice que uno debe de creer con el corazón. Uno debe de creer con el corazón y confesar con la boca. Es claro que creer con el corazón es lo que salva, no confesar con la boca, porque hay alguien que no puede hablar. Entonces, el tiempo es corto, así que hasta aquí son mis 5 minutos. ¿Quién va a empezar? Unas preguntas. Como yo empecé, yo hago la primera. Muy bien, entonces vamos al tiempo de las preguntas. Son 3 preguntas, 1 minuto para formular la pregunta y 3 minutos para responderla. Así que va a empezar Miguel con su primera pregunta. Mi primera pregunta es la siguiente. En Hechos 2:38,
cuando Pedro dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Entonces, el pasaje enseña que se debían arrepentir y bautizar para perdón de pecados. En el griego unido por kai, entonces no se puede separar arrepentir y bautizar porque están unidos por i, en griego kai. La cuestión es esta. Si Pedro no, esta es la pregunta. Si Pedro no está enseñando que se arrepientan y bauticen para perdón de pecados porque sus pecados ya les eran perdonados, entonces habían sido perdonados sin arrepentimiento, ¿sí o no? Esa es mi pregunta. La Biblia es bien clara que para que los pecados sean perdonados, Jesús dice que arrepentidos y creer en el Evangelio. Son las dos condiciones que uno necesita para que los pecados les sean perdonados, no el bautizarse. Estas personas creyeron, se compusieron, creyeron y se arrepintieron. Y después de arrepentirse, estas personas, después de arrepentirse, fueron salvas y se bautizaron porque ya esas personas eran salvas. Y así vemos versículos que dicen que lo que es necesario para que uno pueda obtener el perdón de los pecados es arrepentirse. No antes, si no arrepentís, todos pereceréis, dice. Y Pedro, por ejemplo, más adelante en el libro de los Hechos, está predicando y hace el énfasis en el arrepentimiento y ni siquiera menciona el bautismo para perdón de los pecados. Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pedro no menciona el bautismo aquí. ¿Qué pasó? ¿Se le olvidó? No, es porque lo que estaba haciendo en Hechos 2:38 fue que estaba conectado el arrepentimiento con el bautismo. Pero como ya di los versículos, sí, hay acciones donde están unidas por la conjunción y, pero que solo una acción es la necesaria para cumplir con el propósito principal. Y en este caso, en la Biblia es clara, toda la Biblia y todos los versículos que cito que el arrepentimiento es para perdón de pecados y no el bautismo, contundentemente enseñan que el bautismo no es para perdón de los pecados. Es bien claro la Biblia y debemos de analizar un versículo a través de todo lo que la Biblia enseña, no aislado para favorecer nuestras opiniones personales. Muy bien, tengo un minuto para formular la pregunta. Empiezo ahorita. El bautismo no está incluido, para ponerlos en contexto, el bautismo no está incluido en el Evangelio. 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Podemos ver entonces aquí a lo que Cristo envió a Pablo. ¿Y para qué no lo envió? Ya que Cristo no envió a Pablo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces el Evangelio es el mensaje que trae salvación, Romanos 1:16, 1 Corintios 4:15 y 15:2. Entonces la pregunta es, ¿somos salvos a través del mensaje del Evangelio o por el bautismo? Tómame el tiempo, pare. 3 minutos. Ya. Bueno, pues dice que el bautismo no está incluido en el Evangelio. Vean esta doctrina, hermanos y amigos, ustedes que van a ver el debate, hasta qué punto llega de torcer o trazar mal las Sagradas Escrituras. Si el bautismo no está incluido en el Evangelio, veamos lo que dice Efesios 4, cuando se habla de la unidad del Espíritu. Dice Efesios 4, pasaje 3 en adelante, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, pasaje 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, pasaje 5, un Señor, una fe, un bautismo. Ahora bien, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Si el bautismo no fuera necesario para la salvación, o como René dijo, no pertenecen al Evangelio, ¿por qué está incluido el bautismo en la unidad del Espíritu? Mire qué cosa. Ahora, René no puede decir que este es el bautismo en el Espíritu Santo, porque yo le preguntaría a René,
Tú tienes el bautismo en el Espíritu Santo, fuiste bautizado en el Espíritu Santo, todos tus miembros o hermanos de tu congregación fueron bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué respondería René? Aquí se refiere al bautismo en agua. Un bautismo de Efesios 4:5 se refiere al bautismo en agua. Y René dice que no pertenece al Evangelio. Entonces, todo por negar lo que la Escritura sí enseña. Marcos 16:16, 1 Pedro 3:21, Hechos 2:38, Hechos 22:16, donde se enseña que el bautismo es necesario o para perdón de pecados o necesario para la salvación. Ahora, dice que el bautismo no está incluido en el Evangelio. En Romanos 6:3 y 4 dice que en el bautismo somos muertos, sepultados y resucitamos con Cristo para andar en vida nueva. Y el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esta muerte y sepultura se obedece al ser bautizado. Entonces, obedecer el Evangelio es obedecer a aquella muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Obedecer el Evangelio incluye el bautismo y ya lo probamos con estos dos pasajes. Hay más evidencia, pero con eso basta. Ahí también dice que en 1 Corintios 1:17, no me envió Cristo a mí a bautizar. Ya vimos que es un hebraísmo, donde dos cosas importantes se ponen en cuestión, pero se le da más énfasis a otra. Pusimos un ejemplo en Juan 6:27, donde Jesús manda a trabajar por la vida eterna, pero no significa que no tenemos que trabajar por el pan literal. Entonces sería mi respuesta. Me toca a mí preguntar. Okay. Bueno, ahora toca mi segunda pregunta. Dice mi segunda pregunta: ¿el ladrón en la cruz recibió su salvación o la promesa de salvación en el antiguo pacto o en el nuevo pacto? Sería mi pregunta. El ladrón en la cruz, él murió en el nuevo pacto. Murió el ladrón en la cruz. Porque dice, por ejemplo, Juan 19, del 32 al 33, dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, el 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no quebraron las piernas. Entonces, claramente, estas personas le fueron a quebrar las piernas porque estaban vivas. Cuando llegaron de Jesús no se la quebraron porque ya estaba muerto. O sea, él murió primero que ellos murieron después de Cristo, por lo tanto, murieron en el nuevo pacto. Voy con mi segunda pregunta. Una persona que está en una isla perdida o en un desierto con una Biblia y ella acepta a Jesús, cree en Cristo para que Dios lo salve. Esta persona en ese momento no tiene nadie quien lo bautice. ¿Es salva o es condenada esta persona? Bueno, pues esta pregunta tiene mucha deficiencia, porque esta persona que está en una isla, ¿cuántos años tiene? Supongamos que sea una persona de 20 años y de repente está en una isla. Entonces, esta persona esa Biblia que tiene Marcos 16:16, Hechos 2:38 y todos los pasajes que enseñan del bautismo para perdón de pecados, igual que los pasajes que enseñan de creer y de arrepentirse, de confesar. Ahora, fíjense bien, esta persona, si no es bautizada, como su Biblia lo dice, ahí la va a tener, para perdón de pecados, si no hay quien lo bautice, esta persona no va a obedecer lo que Jesús dijo, porque es Cristo lo que lo dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es la ley de Cristo, y ahorita estamos bajo la ley de Cristo. Entonces, esto no es algo que yo me haya inventado o que yo lo puse ahí. Esto ya tiene aproximadamente 2000 años casi de estar. Es la voluntad de Dios que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora bien, esta persona no se va a condenar porque no tenía quien lo bautizara en la isla. Esta persona se va a condenar porque estando en su vida cotidiana, antes de estar en esa isla, no se interesó por quererse bautizar para el perdón de pecado. Es como el mismo ejemplo que a veces nos ponen de si alguien está en el hospital agonizando, ya no se puede mover y no dejan que se bautice, ¿cómo se va a condenar?
Esta persona no se va a condenar porque no hay quien lo mueva o no dejan que lo bautice o ya no se puede mover. Esta persona, si es condenada, de acuerdo a la palabra de Dios, será condenada porque mientras pudo haberse bautizado para perdón de pecados, no lo hizo, ya sea porque no quiso, no le interesó o lo dejó para después. Entonces, atentar ante el emocionalismo no funciona. Acuérdense que la lástima no mueve la mano de Dios. La mano de Dios solo la mueve la obediencia a su palabra, y su palabra decreta, enseña, insta, culmina a que seamos bautizados para perdón de pecados. Así también se enseña que debemos oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizados para perdón de pecados. Esa sería mi respuesta. Mi tercera pregunta es esta. Vaya. De acuerdo a Números 22, 28, la burrita de Balaam habló en lengua por obra de Dios o no lo hizo. De acuerdo a Números 22, 28. Ahí está el pasaje. Voy a leer el pasaje, dice: entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado 3 veces? Entonces, ¿lo hizo por obra de Dios, hablar en lengua o no? Y esto no enseña que la burrita tenía pecado. Esa es mi pregunta. Poneme el tiempo ahí. Ya. Sí. Muy bien, lo voy a leer aquí. Número 22, 28. Entonces Jehová abrió la boca la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Muy bien, por obra de Dios habló esta burrita, pero si queremos comparar esto con Hechos 10 del 43, que recibieron el Espíritu Santo, al igual que Pedro dice, tendría que concluir usted, Miguel, que esta burrita recibió el Espíritu Santo al igual que Pedro y los otros apóstoles. Yo creo que no estaría de acuerdo con eso. Así que fue una ocasión que Dios hizo que la burrita hablara, pero nada tiene que ver que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y como dice en Hechos 10:43, que hablaba en lengua y recibieron el don del Espíritu Santo. Entonces, si usted quiere decir de que esta burrita recibió el Espíritu Santo hablando en lengua, va a tener que decir que recibieron el don del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y que recibieron el Espíritu Santo, al igual que Pedro y los otros apóstoles, porque eso fue lo que pasó en Hechos 10:43. Entonces, pues, por el afán de querer favorecer la doctrina, Miguel hace estas preguntas fuera del contexto, pero esa es mi respuesta. Su última pregunta. Así voy con mi última pregunta. Uh-huh. Según Efesios 1:13, Hechos 10:43, bueno, Efesios 1:13 lo voy a leer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hechos 10:43 enseña que estas personas, mientras aún oían el discurso, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y Hechos 19:2 dice Pablo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Entonces, según estos versículos, ¿en qué momento la persona recibe y es sellada por el Espíritu Santo? Ya. El tiempo. Ahí está tu tiempo. Bueno, pues, ¿en qué tiempo la persona o en qué momento la persona es sellada con el Espíritu Santo? Bueno, pues de acuerdo a la Escritura, en el Nuevo Pacto, después de la muerte de Cristo, la persona es sellada con el Espíritu Santo cuando obedece. Acuérdense que ya leímos 1 de Pedro 1:22, que Dios purifica nuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, cuando la persona obedece el Evangelio, cuando obedece la voluntad de Dios, los mandamientos que Dios ha dejado establecidos para que esta persona venga a ser hijo de Dios. En este caso, cuando la persona cree, todavía no es hijo de Dios. Cuando la persona se arrepiente, todavía no es hijo de Dios. Cuando la persona
confiesa su fe públicamente, todavía no es hijo de Dios. Y es hasta que la persona es bautizada para el perdón de pecados, que ahí es sellado, de acuerdo a Hechos 2:38, dice, arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra don del Espíritu Santo es el regalo del Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo, el regalo de Dios para nosotros es la salvación. Y ahí también somos sellados por el Espíritu Santo, porque venimos a ser hijos de Dios. Acuérdense que dice en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, los hijos de Dios son los que son sellados al obedecer el Evangelio, y esto culmina en el bautismo. Acuérdense de otro ejemplo que es un paralelismo, el caso de Naamán de Siria, que Dios le mandó ser bautizado, irse a bañar 7 veces al Jordán, y él se bañó 6 veces y todavía tenía la lepra. Es hasta que él sale la 7ª vez que ya sale limpio. De igual forma podemos hallar un paralelismo acá. O sea, es hasta que cumplimos todos los requisitos que Dios ha dejado, que entonces somos sellados con el Espíritu Santo. Esa sería mi respuesta. Muy bien, ahora vamos entonces con los 5 minutos de cada uno para la conclusión y la despedida. Bueno, en mi primera pregunta yo le dije a René en Hechos 2:38, si René dice que estas personas se iban a bautizar porque ya tenían sus pecados perdonados, y ustedes lo van a escuchar porque él así lo dijo, también está implicando que estas personas fueron perdonadas de sus pecados antes del bautismo, pero también antes de arrepentirse, lo cual no tiene sentido bíblico. René sigue haciendo una falsa dicotomía: o es por el bautismo o es por el creer, o es por el bautismo o es por arrepentirse. Yo le preguntaría a René, ¿o es por creer o es por arrepentirse? Y René me va a decir, no, es que cuando allá dice solo arrepentirse, no menciona el bautismo, pero tampoco menciona el creer, por eso no es necesario creer. René no va a estar de acuerdo con eso. Entonces René, aunque no quiera, inconscientemente él hace una sinécdoque, porque un pasaje enseña una verdad, pero él no descarta la otra. En este caso, un pasaje enseña arrepentirse, pero él no descarta el creer, pero sí lo hace del bautismo. Entonces vemos cómo él traza mal las escrituras, todo por la teología que él tiene. Ahora bien, mi segunda pregunta fue clara, ustedes la van a escuchar. Dice, el ladrón en la cruz fue salvo. Oiga bien, ¿fue salvo en el antiguo pacto o en el nuevo? Yo no pregunté si él murió en el antiguo o en el nuevo. Todos sabemos que el ladrón murió en el nuevo pacto, pero el punto aquí es, ¿en qué pacto recibió él la promesa de salvación, o su salvación fue en el antiguo pacto? Ahora, la burrita de Balaam, es que René dijo, el bautismo en Hechos 10 fue para salvación. Y lo que simplemente pasó en Hechos 10 es que estas personas fueron tocadas por el Espíritu Santo, por Dios, para que hablaran en lengua, para que los judíos no impidieran el que ellos fueran bautizados. René dice, yo lo quiero leer, pero si René lo leyó cuando Pedro les dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua? ¿Por qué les pregunta eso Pedro? Porque Pedro sabía que los judíos se iban a oponer a que los gentiles recibieran esta enseñanza, pero con la declaratoria allí del Espíritu Santo, dando el aval para que estas personas fueran bautizadas para perdón de pecados, ya no había oposición. Y por eso le puse un paralelismo con la burrita de Balaam, que también fue tocada por Dios para que hablara en lengua y no era para perdón de pecados. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo no es para perdón de pecados, ni en Hechos 2 ni en Hechos 10. Simplemente fue en Hechos 2 para que los judíos creyeran el mensaje que venía de parte de Dios, y en Hechos 10 para que los judíos que andaban con Pedro también creyeran el mensaje que venía de parte de Dios, y que este ahora ya incluía a los gentiles. Entonces, estas fueron las preguntas que yo le hice a René, fáciles de entender de acuerdo a la Escritura. Y repito, Dios manda, al igual que creer,
y arrepentirse, también manda bautizarse, porque en Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, está en modo imperativo. O sea que ahí hay una orden, y la orden es creer y bautizarse. Y en Hechos 2:38, Pedro les dijo, dice, arrepiéntanse y bautícense, nuevamente en modo imperativo. Si Jesús hubiera dicho, si ustedes quieran, crean, y si ustedes quieran, bautícense, fuera una opción, como René lo plantea. Pero desde el momento que Cristo lo pone en modo imperativo, hay una orden. Entonces creer y bautizarse es una orden que Cristo da para la salvación. Y esto no contradice ningún pasaje. Pedro no contradijo ningún pasaje. Más bien todo está armonizado. Entonces, cuando los pasajes hablan de creer, yo los creo. Pero el creer también incluye arrepentirse. Entonces, esa es la postura que tenemos como cristianos, de entender lo que la Escritura enseña. Para salvarse, repito, hay que creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado para perdón de pecado. Sería mi respuesta. Muy bien, entonces yo la primera pregunta que le hice a Miguel fue de que somos salvos a través del mensaje del Evangelio por el bautismo. Y el bautismo claramente la Biblia enseña que no está incluido en el Evangelio. Y él dice que sí, pero Pablo dice, no me envió Cristo, dice, a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Son dos cosas diferentes. Entonces, son dos cosas bien distintas, pues. Pablo literalmente está diciendo que Cristo no lo envió a bautizar, sino que Cristo lo envió a predicar el Evangelio. Son dos cosas distintas. Si no estaría diciendo Pablo, porque no me envió Cristo a bautizar, porque no me envió Cristo a salvar, sino a predicar el Evangelio. Bien contradictorio, entonces. Y también Pablo dice en 1 Corintios 15:2, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Somos salvos por el mensaje del Evangelio y no por el bautismo. Y Pablo enfatizó bien claro que él no había venido a bautizar. Pablo, si el bautismo fuera necesario para la salvación, entonces ¿por qué Pablo diría que Cristo no lo envió a bautizar? Literalmente estaría diciendo, porque no me envió Cristo a salvar. Eso estaría diciendo Pablo, sino a predicar el Evangelio. Entonces, también dijo Pablo, doy gracias que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Entonces, Pablo estaría diciendo literalmente, doy gracias a Dios que ustedes no fueron salvos, porque como no los bautizó, eso es lo que yo quiero mostrar. Entonces, y él leyó Romanos 6:3, dice que entramos a unión con Cristo, unión con Cristo por medio del bautismo. El bautismo simboliza la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cuando somos sepultados, cuando somos sepultados simboliza la muerte de Cristo. Y cuando salimos del agua simboliza la resurrección de Cristo. No quiere decir que nosotros entramos en unión con Cristo por medio del bautismo, porque si no todas las personas como Cornelio que fueron salvas antes del bautismo, entonces estas personas claramente dice la Biblia que fueron salvas antes de ser bautizadas. También le pregunté por una persona que estaba en una isla perdida o en un desierto con la Biblia. Y él dice que esta persona, porque no puede obedecer el bautismo, no iba a ser salva. Entonces, él está diciendo que uno tiene que obedecer cada estatuto que él pone. Entonces, cuando una persona solo bautizarse, si esa persona muriera, tampoco sería salva, porque no ha obedecido predicar el Evangelio todavía. Y es un mandato que Dios da. Ese es el punto. Entonces, él dice que esta persona perdida en una isla no sería salva. Entonces, pero según de Corintios 6:2 dice, he aquí ahora es el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Quiere decir que podemos ser salvos en cualquier momento. Ese que está en esa isla, lee ese versículo ahora, entonces ese día puede ser salvo. Él dice que no, que porque como tuvo bastante tiempo y no se arrepintió. Bueno, eso nos enseña la Biblia. Según Efesios 1:13, Hechos 10:43, 44 y 47 y Hechos 19:2,
¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo y somos sellados? Él dice que después del bautismo. La Biblia aquí dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creemos, en Hechos 10 del 43, 44 y 47, mientras leemos aquí que mientras aún Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, fueron salvos porque habían recibido el Espíritu Santo. Y la Biblia claramente enseña, y leí muchos pasajes de que un no cristiano no puede recibir el Espíritu Santo. Él tiene a Cornelio y los de su casa con el Espíritu Santo y siendo condenados todavía. Hechos 19:2 les digo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Somos salvos cuando creíste. Y con respecto al ladrón en la cruz, yo comprendí que él quiso decirme de que en qué pacto había muerto el ladrón en la cruz. Pero según su pregunta, entonces fue que el ladrón en la cruz, ¿cuándo había sido salvo? Sí, Dios le dio la salvación en el antiguo pacto, pero murió en el nuevo pacto, donde supuestamente él se necesita el bautismo para la salvación. Y en el antiguo pacto a nosotros también Cristo nos dio la promesa de salvación. Juan 6:47, de cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. También nos dio la promesa en el antiguo pacto. La despedida. Bueno, pues felicidades por ver este debate completo. Aquí me toca despedirme. Gracias a René por sus argumentos. Ustedes también escuchen los míos y saquen sus conclusiones. Aquí los ganadores son ustedes, porque van a ver la postura de René y la postura mía. Entonces, que realmente son posturas, según yo, mi postura es bíblica, según René, su postura es bíblica, pero repito, son ustedes los que van a hacer estas conclusiones y ustedes son los que van a sacar ganancia de ver estos debates. Que el Señor les bendiga. Muy bien, creo que salió muy claro cuál es la posición correcta, al menos como yo lo veo. Pero esa decisión se la dejamos a ustedes. Gracias por habernos acompañado en este debate y hasta la próxima. Dios les siga bendiciendo.